Un feliz y bendecido día, apreciados amigos. Nos contenta que puedan acompañarnos una vez más. Y en esta oportunidad, gracias a nuestro Dios, tendremos la oportunidad de escuchar un mensaje importantísimo que va a presentar nuestro hermano Mariano Torres. El mensaje se titula Adentrándonos en el misterio de la piedad. Pero antes vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos Sequera que nos dirija en oración. Amoroso Dios y Padre amado, te damos gracias por todas tus misericordias, por darle la oportunidad a preparándonos para tu venida, de poder presentar, Señor, un tema más que pueda elevar los corazones, Señor, a un encuentro especial con tu Hijo amado, que pueda, Señor, llevarnos a la reflexión, que pueda contristar nuestro corazón de manera tal de que podamos caer subyugados al poder y al amor de Jesucristo. Padre amado, Amén. Mariano tiene un mensaje que presentar y son muchas las personas que van a ser bendecidas por este mensaje. Que tu Espíritu Santo ponga en él palabras de vida eterna y que todos los que vayamos a ser partícipes de este mensaje podamos crecer en sabiduría y gracia, Padre amado, para contigo y con esta humanidad. Todo, Amén. Señor, te lo agradecemos en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, voy a compartir pantalla. Empezar. Muy bien. Creo que ahí va todo bien. Vamos a entrar al... Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con este tema, adentrándonos en el misterio de la piedad. Quiero empezar con esta cita de Patriarcas y Profetas, no, sí, que dice, oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Yo hice ahí unas marcas en los puntos importantes y nos pregunta la cita, ¿quién puede entender ese amor? El misterio de cómo y por qué surge en Dios ese amor. Pero ese amor hacia una raza que lo odia, que ese es el gran misterio, porque amar a alguien que te ama, eso es de lo más fácil, pero amar a alguien que te odia hasta el punto que pueda llegar a matarte y que de hecho lo llevó a cabo la raza humana, eso sí que es un misterio. Nosotros también lo conocemos como el misterio de la piedad, como hablamos antes, y vamos a centrarnos en el misterio de la piedad. Pero no vamos a poner una lupa sobre el misterio de la piedad. No vamos a poner una lupa, vamos a poner el microscopio. Y a mí me vino a la cabeza cuando empecé a armar el tema, el microscopio, porque con el microscopio uno ve mucho más allá de lo que ve con una lupa. Ve detalles que no se ven quizás con una lupa. Aunque es un instrumento moderno, nosotros en esta época tenemos más luz sobre este misterio de lo que se tenía en la antigüedad. Por lo tanto, es un buen símbolo para emplearlo. Vamos a poner el microscopio este sobre el misterio de la piedad, sobre lo que nos dice Primera Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Y dice así, vamos a centrar la meditación está centrada sobre este versículo en sí que Pablo escribió. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando empieza a hablar Pablo y decir que es indiscutible, es algo obvio que no tiene discusión. Pero, ¿qué es lo que no tiene discusión? Lo que no tiene discusión es que Dios fue un Dios de amor, fue un Dios piadoso, que accionó con amor con esta raza humana. Esta actitud de Dios para con el hombre está demostrada con tanta claridad que no da lugar a dudas. No deja ninguna duda de que Dios accionó así. No es una mera declaración de Dios, ni de Pablo aquí, inspirado por Dios, sino que está demostrado. No hubo ventaja de parte de Dios al demostrar que Él fue justo, es justo y lo será por la eternidad, en lo que tiene que ver con la resolución del problema del pecado. Entonces, en eso no hay discusión. Pablo está diciendo, es indiscutible el misterio este. No está diciendo que el misterio sea lo que viene debajo. Lo que viene debajo son acciones, ¿vale? Que dan a conocer el misterio, pero no podemos adentrarnos en el misterio. O sea, lo que describe Pablo abajo son las consecuencias del misterio de la piedad. Hay muchas evidencias de que Dios fue un Dios de amor, y el misterio es por qué lo fue. El misterio es por qué lo fue con esta raza. Es indiscutible y Pablo dice y es grande el misterio de la piedad. Cuando está diciendo que es grande, está diciendo que nuestra mente finita no puede abarcarlo, ni puede comprenderlo. Y lo poquito que puede comprender, lo milimétrico que pueda entender de este misterio, es un objeto de estudio para los ángeles y los mundos no caídos. Esto es interesante porque lo que este misterio de la piedad, que nosotros llegamos a comprender quizás no podemos llegar a saber la cantidad que podemos entender, pero es muy milimétrico, que está en nuestra mente nos lleva a accionar en nuestra vida, a actuar. Esa acción del mundo, conociendo el misterio, actuando por este misterio de la piedad, es el objeto de estudio, como dice el Espíritu de Profecía. El mundo es un libro de texto para el universo por causa de esto. Por causa de esto. Y ahora Pablo, después de decir que es indiscutible y que es grande su comprensión, empieza a mostrar las consecuencias de esta piedad. Dios fue manifestado en carne, dice. Entonces nos preguntamos, cuando Pablo dice eso, ¿cómo un Dios, está hablando del Padre, de Dios Padre, que fue manifestado en carne? Sabemos que fue manifestado en carne en Jesús, pero el que fue manifestado en carne fue el Padre. Entonces nos preguntamos, ¿cómo un Dios podía tomar la misma carne que él había creado? Pero no la carne del Edén, no la carne de Adán y de Eva cuando fueron creados, sino una carne con 4000 años de decadencia en su sangre, en su mente, en sus facultades. ¿Cómo pudo Dios haberse rebajado a tomar esta carne? ¿Qué motivo podía ser tan grande para que Dios se rebajara a vivir como una de sus creaciones, hermanos? El Dios que creó al ser humano se encarnó para vivir en su creación misma, pero no como Adán, sino en la versión más miserable, que es el hombre, en lo peor que pueda haber, que es en el estado de pecado. La respuesta es que, ¿qué lo motivó? Fue el amor, y ese fue el misterio de que Él se encarnó. Justificado en el Espíritu, dice Pablo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Entonces, vamos a lo terrenal. Un rey, un dueño, un señor, un soberano de unas tierras. Y mucho menos hablamos de un Dios pagano también. Ninguno de esos estándares se justificaría frente a nadie. ¿Qué rey se justifica frente a sus súbditos diciendo, hice esto por tal razón o no hice esto por otra razón? Ninguno se justifica. Tiene el pleno derecho de actuar como vea conveniente sin dar ninguna explicación alguna.
Pero ¿por qué Dios ahora nos dice que se justificó de sus acciones? Mientras que todo lo demás que describimos no se justifica de lo que hace. No da causas, no da razones de por qué lo hace. Y vamos a ir a Romanos. Vamos a leer Romanos, el capítulo 3, del versículo 24 hasta el 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, para poder comprender lo que está pasando acá, lo que está hablando Pablo, si yo tengo un hijo al que le permito robar, no puedo decir que mi hijo es justo, esté de acuerdo con él o no en lo que hace. O sea, siendo yo también eh, ladrón y que mi hijo sea ladrón, puedo estar de acuerdo con lo que haga o no, pero no puedo decir que él es justo o que él es inocente. Es más, si yo no me declaro en contra de las acciones que hace mi hijo, soy tan injusto como él, ¿no creen? Un padre que no, que justifica los pecados de sus hijos, es tan culpable como los hijos. ¿Cómo puedes tener o tener una reputación de justicia? Bueno, con Dios pasa lo mismo. Acá nos dice que Dios, en el versículo 25, para manifestar su justicia, ¿por qué? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios permite la iniquidad de sus hijos, aun sabiendo que su nombre, escuchen, es perjudicado, es injuriado y es acusado por Satanás. En su paciencia pasó por alto los pecados pasados sin importarle lo que digan de él. Y eso lo hace un padre de amor, con la mira, dice en el versículo 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces vemos que hasta que no fue manifestada la justicia en Jesucristo, Dios aguantó que su nombre sea vapuleado, que su nombre sea pisoteado. ¿Por causa de quién? De nosotros, en su paciencia. Una paciencia que proviene del amor, de ese misterio también. Y aunque Dios es justo y permite la vida de los pecadores, Él sale a dar pruebas de su justicia y de su inocencia, cosa que no hacen lo que dijimos antes, ni siquiera los dioses paganos, aquellos que adoraban, tenían que dar razones, o sus súbditos, sus adoradores pedían razones de lo que hacía, solamente las acataban. Acá tenemos a un Dios que no, que Dios se justifica. Dios sale a mostrar por qué actúa de esta manera y por qué no actúa de la otra. Mariano, Vamos a pasar a... Sí, eh, resulta ser que salió Eliezer, bueno, hay varios, hay como cuatro en cola, tres en cola allá afuera. Vamos a hacer algo. Eh, sí. Hazme tu host otra vez para yo darles ingreso a ellos y después te vuelvo a pasar la antorcha olímpica para que tú sigas con el tema. Vale. Me da cosa con ellos. Yo... Ahí lo admito, mirá, pará. Ahí lo admití de nuevo. Ajá. Estaba Nubia, está Eliezer, no sé quién más. Ajá. Eliezer, Perfecto. ahí está. Perfecto. Vale, Bueno. Perfecto, listo. volvemos. Muy bien. Muy bien. Seguimos con Seguimos con el tema. vale, Sí. seguimos compartiendo. Ay, no, no me deja compartir ahora. A ver. ¿Por qué? Ah, no, No no, ahí pude. está, ahí sí, ahora. Ujú. Ahora sí estoy aquí. Vale, a ver si. Lo que no sé es dónde quedamos. Ahí estabas en Romano. Que habíamos quedado en Romanos capítulo 3 versículo 4. Habíamos Sí. dicho que Dios, a diferencia de los demás eh, personajes del mundo que son encumbrados, Dios sale a
justificar, sale a mostrar por qué actúa de la manera que actúa y por qué no actúa de otra manera, a diferencia de otros. Habíamos dicho eso y nos fuimos ahora a Romanos 3:4, que nos dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a tomar solo una parte de este pasaje. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y acá está hablando del Padre, está hablando de Dios. Para que salgas justo en todas tus acusaciones hechas por Satanás. Entonces acá estamos viendo que Dios está siendo llevado a juicio para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Recordamos que Dios dejó pasar los pecados de la humanidad en su paciencia y eso no le dio un buen nombre a él por haber actuado con amor sobre esta raza caída. Y él ahora tiene que justificar y tiene que vencer en el juicio mediante esa justificación. Vamos a ver, porque parece ser que hay un juicio para Dios. Dice en el salmista, Pablo está citando el Salmos, y acá dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, podemos decir que de alguna manera en el juicio que hace Dios es juzgado también él. O sea que un juez, al emitir un juicio, también es juzgado porque su juicio puede ser justo o no. Vamos a pasar a lo que sigue diciendo Pablo. Ahora Pablo dice que después de haber dicho de que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu, dice que es visto de los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Visto de los ángeles. El Padre Celestial, al cual solo se le acerca al Hijo, y que entra en comunión solo el Hijo, el cual su carácter ha sido dado a conocer solo por el Hijo, a todas las criaturas. O sea, Jesús es el espejo de lo que hay en el trono, por decirlo de alguna manera. Nosotros podemos mirar al trono viendo a Jesús nada más, porque en él habita plenamente, habita la plenitud de la deidad, como dice Pablo. Pero la pregunta es, ¿desde qué momento pasa esto? ¿Desde qué momento Jesús da a conocer el carácter del Padre al universo? Y ahora lo vamos a ver, creo que es esta cita, que no sé si esta es la que viene, pero bueno, dice, la eficiencia de la cruz protegerá a la raza redimida del peligro de una nueva caída. La vida y la muerte de Cristo han desenmascarado los engaños de Satanás y han refutado sus reclamos. El sacrificio de Cristo por un mundo caído unirá a los ángeles y a los hombres con él mediante lazos indestructibles. Fíjense que los ángeles y los hombres, la raza caída, están a un mismo nivel en este sentido, porque ellos también necesitaban una redención, no de la misma manera que la necesitábamos nosotros, pero ellos necesitaban una redención. Después lo vamos a ver. El plan de salvación ha vindicado la justicia y la misericordia de Dios, y durante toda la eternidad la rebelión no se levantará otra vez. La aflicción nunca se sentirá en el universo de Dios. Sigue diciendo, los habitantes de todos los mundos quedarán convencidos de la justicia de la ley al erradicar el pecado y eliminar la rebelión. Y acá nos muestra desde qué momento Jesús es el que da a conocer el carácter del Padre. El plan de salvación ha revelado a hombres y ángeles el carácter de Dios. O sea que a partir de la cruz, el universo conoce el carácter pleno de Dios, porque en Jesús, en el Jesús humano, en el Jesús encarnado, en el Dios encarnado, habita la plenitud de la deidad. Y ahí es donde se puede ver el carácter que hay del Padre que está sentado en el trono. No antes. Dice, y por los siglos de la eternidad, la malignidad del pecado será evaluada a la luz de lo que le costó al Padre y al Hijo
la redención de la raza rebelde. En Cristo, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, todos los mundos verán las huellas de la maldición del pecado, y todos, ángeles y hombres, darán honor y gloria al Redentor, por cuyo intermedio estará asegurada la desaparición de toda nueva apostasía. Entonces vemos que en la cruz es el momento de quiebre de este gran problema que es el pecado. No solo viene la salvación para el hombre, sino que viene una redención también para los ángeles, porque los ángeles necesitaban conocer el carácter del Padre plenamente para poder desenmascarar las mentiras que había levantado Satanás. Yo no tengo la cita ahora, pero el deseo de todas las gentes, en el anteúltimo capítulo, creo que se llama Consumado es, el Espíritu de Profecía habla ampliamente de esto y muestra cómo la redención fue tanto para ellos como para nosotros, porque ellos necesitaban ver con sus ojos, saber y entender cuál era el carácter de Satanás. Pablo sigue diciendo en el misterio de la piedad, después de ser visto de los ángeles, dice que fue predicado a los gentiles. De las creaciones de Dios, los gentiles constituyen esas criaturas que más alejadas están de Él, pero están alejadas de Él por propia decisión. No es que Dios los haya creado gentiles, sino que la propia posición de ellos de no acercarse a Dios hace que estén lejos. La predicación a los gentiles muestra el gran amor de Dios por convencerlos de que los ama. Dios no se da por vencido de arrebatarlos del fuego eterno. ¿Y por qué? Ahí aparece el misterio. ¿Por qué Dios se emprende esta acción sobre los gentiles, que no son su pueblo? Porque de esta manera se encarece el amor. ¿Y por qué es un misterio? Porque estaban en las manos del enemigo. Y él se propone recuperar todo, como dice Cristo. Quiere recuperar todo lo que sea posible. Luego Pablo sigue diciendo, creído en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Dios podría haber destruido el mundo sin necesidad de que el mundo crea en él. Es más, podría haber rehecho todo el universo nuevamente y que no quede nadie de los que supieron que hubo pecado. Haber reiniciado todo de nuevo. Inclusive podría haber hecho criaturas que no pequen y que solamente puedan amar también. Pero no era ese el plan de Dios. Satanás presenta el pecado como un aparente fallo de Dios, un fallo que Dios tuvo en la fabricación del hombre. Eso es lo que presenta Satanás. Satanás acusa a Dios de no poder ser justo y ser amor al mismo tiempo, o ser amor y ser justo. Lo acusa de no poder combinar estas dos cosas en sus juicios. Entonces, una de las dos son mentiras, según Satanás, porque si él es justo y hace cumplir la ley, no puede ser amor y salvar al pecador. Pero también si es amor y perdona al pecador, no puede ser justo, porque la ley tiene que hacerse a un costado. Esto lleva a decir, esta acusación de Satanás, lo lleva a decir que la creación de Dios no es perfecta, que sus criaturas no pueden llegar a ser perfectas. Y esto es más profundo de lo que parece, porque lo que está atacando Satanás son los atributos de Dios. Es la omnipotencia de Dios, que Dios no puede crear seres perfectos, y la omnisapiencia de Dios. ¿Cómo Dios no podía prever o saber que si había un árbol que tentaba, podía llegar a caer Eva en ese árbol? ¿O cómo creando a un querubín podía llegar a ser que hacerlo hermoso él podía llegar a caer? O sea, Satanás está atacando los atributos de Dios. La acusación de Satanás genera dudas en todo el universo, y una vez sembrada la duda, hermanos, esto es bastante curioso, se crea Adán y Eva.
¿Y qué creemos que hacen Adán y Eva con toda esta duda desparramada por el universo? Pues esa caída de Adán y Eva lo que hacen es reforzar lo que Satanás venía acusando, porque ellos no pudieron cumplir la ley de Dios. Entonces le dieron a Satanás una validez que no le había dado nadie hasta ahora, ni siquiera los ángeles, porque Adán y Eva en sus propias carnes experimentaron lo que era la desobediencia. Y esto fue lo que acarrió, es como fue el máximo de Satanás, fue el punto más álgido de la mentira de Satanás, donde estaba en su apogeo, por decirlo de alguna manera. Todo lo que venía diciendo es como que tenía razón. Y Dios aguantó todo esto durante un tiempo. Creído en el mundo, dijo Pablo, como dijimos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este misterio de amor que fue creído en el mundo hace que Jesús arrebate de las manos de Satanás este mundo. Creído en el mundo es la victoria de Jesús sobre Satanás. Ahora vamos a ir a Juan, porque Pablo termina el misterio de la piedad diciendo que fue recibido arriba en gloria. Y yo no sé cuánto tiempo me queda, pero me queda poco para exponer. Vamos a ver lo que dice Juan. Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué es esa gloria? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vio Juan? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre. Vamos a ver una cita acá. Nuestra elevada vocación dice, las almas de aquellos que aman a Jesús estarán rodeadas de una atmósfera pura y fragante. Hay quienes ocultan el hambre de su alma, hay quienes ocultan el hambre de su alma. Estos serán grandemente ayudados por una palabra tierna o un recuerdo bondadoso. Los dones celestiales derramados abundante y ricamente por Dios, a su vez deben ser derramados por nosotros sobre todos los que se hallan en la esfera de nuestra influencia. Y escuchen, así revelamos un amor que es nacido del cielo, el cual aumentará a medida que lo usemos abundantemente para bendecir a otros y así glorificamos a Dios. Vamos a andar un poquito más en esto. Miren lo que es recibido, lo que es la gloria, para poder entender lo que es recibido en gloria. La gloria de Dios es su carácter. Mientras Moisés se encontraba en el monte intercediendo fervorosamente con Dios, oró: Te ruego que me muestres tu gloria. En respuesta, Dios declaró: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. La gloria de Dios, su carácter, fue revelada entonces, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La gloria es el carácter de Dios, y vemos cómo está descrito en la parte final de la cita. Pero lo curioso es lo que dice Juan. Vamos a volver al pasaje de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Lo que vieron ellos no fue ni un halo de luz sobre la cabeza de Jesús, como se suele hacer, ni vieron algo visible con sus ojos, un halo de luz que lo transportaba de un lado al otro. No vieron eso. Lo que vieron fue su carácter. El Espíritu Santo tocó en sus corazones y en su mente y puntualizó el carácter de esa persona que tenían delante, de ese ser. Entonces, aquello que ellos no notaban, de un momento para el otro, vieron esa gloria, vieron ese carácter, el carácter como el unigénito Hijo del Padre.
O sea que tenía el mismo carácter, único en su genética. Y ahí nos dice, lleno de gracia y de verdad. Siguen las citas. Las almas de aquellos que aman a Jesús, perdón, esta ya la leímos. Entonces vemos que recibido arriba en gloria es que Cristo termina este plan de salvación subiendo al cielo, llevando la gloria, llevando el carácter del Padre, vindicándolo por todo el universo. Esto lo hará en el futuro, pero esas son las primicias al subir de la cruz y resucitar. Este misterio que Dios se propone no a mostrarlo porque es un misterio, de hecho llevará toda la eternidad poder entenderlo, sino más bien describir las acciones que son consecuencia de este misterio. Es lo que Él intenta trasplantar de alguna manera en nuestros corazones. Que haya esa pequeñez de intriga. ¿Por qué un Dios puede interesarse por una raza que lo odia y que está dispuesto a matarlo como lo hizo en la cruz? Así que hermanos, esto es lo que tenía para mostrar hoy. Tratar de desvelar un poco cada parte de lo que Pablo fue diciendo en este misterio. Queda para la próxima vez analizar el misterio de la iniquidad, que también es un misterio, pero también hay un desglose de por qué ese ser creado actuó de esa manera. No sabemos por qué surgió eso, pero podemos entender algunas cosas sobre ese tema. Vamos a terminar la meditación con una oración y luego seguimos con preguntas o con aportes. Padre nuestro que moras en las alturas, te damos las gracias por estos momentos que hemos tenido, por estas palabras que hemos hablado, Señor, que hayan sido de provecho, que hayan sido tus palabras, Señor, y no hayan sido las mías, y que queden en nuestros corazones, Señor, para que podamos caminar contigo, conocerte a fondo, para que eh, esta acción que has tenido tú, Señor, de venir a salvarnos sin tener ninguna obligación, hagan mella en nuestro corazón y puedan convertir nuestro carácter, Señor. Todo lo dejamos en manos de Jesús, que fue el Salvador que has enviado para poder llevarnos a la eternidad, y te decimos amén. Amén. Bueno, Amén. Vale. quedan 4 minutos. Cada uno pudiéramos hacer 4 aportes de 1 minuto, sin problema. Sí, habla, Alfonso. No te escuchan. Puedo mencionar con respecto al juicio que Alfonso había levantado la mano primero, Eliezer. Alfonso, Ajá. Abre el micrófono, Alfonso. Perdón, no, quería decirle a Eliezer que tenía el micro desenchufado. Perdona, Carlos, gracias por fijarte. Estaba haciendo un gesto como de que no se oía, disculpa. Gracias, sí, ya abrí el micrófono. Mencionar brevemente con respecto al juicio, como dice Mariano, que nosotros, o Dios también es juzgado para que veamos, todo el universo vea que Dios es justo. Y bueno, no es que nosotros juzgamos a Dios, sino que Dios se juzga a sí mismo. Es decir, es como que juzgarse a sí mismo significa, yo lo veo así, que Dios sencillamente expone claramente ante el universo todo su actuar, todo su proceder, para que todos lleguemos a la conclusión de que Él es justo, y de tal forma que no nos quede ninguna sombra de duda con respecto a su justicia, a su carácter, y podamos tener plena confianza en Él por la eternidad. Con respecto a esto que decís, voy a agregar una cosa más, que una vez hablamos en la iglesia, que había dado el ejemplo de un juzgado, ¿no? Un juzgado, cuando por distintas razones tiene mala fama, de que los juicios que emite ese juzgado no son buenos porque se levantan acusaciones sobre el juez, ese juzgado
queda un poco aparte hasta que sean solventadas las dudas que tiene sobre ese juez. O sea, el juez queda fuera de juego porque hay sospechas, alguien levantó dudas sobre ese juez, entonces se lo deja al margen hasta que se solventen las dudas. Y esto es lo que pasa con Dios. Por eso el pasaje este que dice que todo el juicio es dado al Hijo. ¿Por qué? Porque acá el juez supremo está siendo juzgado de alguna manera porque dicen que es un juez injusto. Entonces, ¿qué pasa? Como pasa a nivel humano, hasta que no se solventen esas dudas, el único que puede tener todo el juicio es Jesús. Y eso es lo que ahora está digamos, en vigencia. El Padre le ha dado todo el juicio a Jesús porque el Padre es el que está, digamos, en tela de juicio. Y lo que dice Eliezer, mediante el juicio nuestro, mediante nuestro juicio, nosotros demostramos, o Dios demuestra, que es justo. O sea, no es que lo juzgamos Correcto. nosotros, sino que él usa nuestras vidas para mostrar que es justo realmente. Muy bien, así es. Yo quería comentar que la Biblia cuando habla de que Jesús, o la Biblia en el capítulo 4 de Mateo menciona que el Espíritu Santo desciende sobre Paloma y sobre Jesús o sea, contemplar el carácter de Jesús, lo que tú decías, él no tenía un halo en la cabeza ni fulguraba, simplemente sirvió a la humanidad y llevó a las personas a mostrar el carácter del Padre. O sea, esos son los atributos provenientes de una persona que tiene el Espíritu Santo con él. Eso. Quería agregar eso. Y, Ya queda menos de y, un se- y, minuto. Ya queda menos de un minuto. bueno, lo dejamos ahí, así lo concluimos bien. Sí. Bueno. Ok. Bendiciones para todos. Gracias, Mariano, por la presentación. Muchas gracias, Mariano. Nos vemos Dios te la próxima. bendiga. Igualmente. Adiós. Adiós.